ambos equipos. Y comenzamos con el equipo visitante. En esta ocasión, que es el primero de Benidorm. Jugando en casa de Benidorm, sí señor. Ángel Cara. Con el 10, Eitel. El 2 para Sergio. Pues ya estamos aquí para el tercer partido. El postre dentro de este menú de Fútbol Playa que les estamos ofreciendo desde los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Delegado José Hermosa, otro de los jugadores también que fue internacional con España. Partido que va a enfrentar a Fútbol Playa Huelva, como ya indicamos, actual subcampeón de Liga, y el club de fútbol Benidorm Folletes. Por el Fútbol Playa Huelva jugará Camacho, Fran, Joao, Gerland, Gladiador, William, Brian, José Mier, Edson, Rodri y Jim. ¡Ojo a Jim! Apunten este nombre, porque va a hacer las delicias de propios y extraños. La temporada pasada, para mí, marcó el mejor gol de toda la temporada. Por parte de Benidorm Folletes, José Carlos, Fran, Willy, Jorge, Gato, Eitel, Sergio, Goku, Pitu y Mariano Sanz, apodado el Tigre de Benidorm, con José Hermosa como delegado. José Hermosa, internacional español. Veremos si salta al terreno de juego, porque lo vemos de delegado, jugador interesantísimo, que nos puede hacer pasar buenos momentos, porque es un grandísimo jugador de fútbol playa. Todo preparado, los jugadores que van a saltar al terreno de juego en la presentación habitual. Presentación habitual, y ahí tenemos al Benidorm vestido de negro, el Fútbol Playa Huelva vestido de rojo y pantalón blanco. Benidorm que no abandona Ahí lo tenemos, señoras y señores, en la que vamos a disfrutar, como no, una vez más de la banda. Y ahí están los dos equipos saludando al colegiado del encuentro, que en este caso será don José Alberto Pardeiro. Retando al terreno de juego el Fútbol Playa Huelva, con la chavalada, la chavalería alrededor, el cuarteto arbitral ya preparándose para dirigir e imponer justicia en el encuentro. Primera categoría, primera división, en la que vamos a disputar este encuentro ante un... Y ahí está Benidorm Folletes. Benidorm Folletes, que es un equipo muy, pero que muy a tener en cuenta, lo que repiten varios jugadores. Así que partido interesantísimo. Estamos viendo como por Fútbol Playa está acudiendo Fran como capitán, Eitel por parte de Benidorm Folletes. Último partido de la jornada 1
Les recordamos que estamos hasta el domingo. Tendremos 4 Saludamos, por supuesto, a todos los que nos están viendo en el canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, siempre al lado del fútbol playa. Cuando se está jugando en estos mismos instantes el Club Deportivo Santa María Club de Fútbol contra Rosas Playa. Si no se está jugando, está en el mismo punto en el que estamos en este encuentro. Es decir, preámbulos, protocolos con los colegiados del encuentro y los equipos preparadísimos para disputar el siguiente encuentro. De la hospitalidad de Benidorm, de la ciudad de los rascacielos, de su ambiente, la playa de Poniente de Benidorm. Empieza a vaciarse un poquito la playa, ya el sol que empieza a caer ligeramente, de manera tenue, dejando paso a la noche. Benidorm Folletes, estamos viendo a Gato seguro. A José Hermosa. También vemos a Fran. Despegando jugadores que van, equipos que van sumando sus primeros 3 puntos de la competición. En la que salta el terreno de juego nos puede ofrecer todo listo y todo preparado, ambos equipos. De ustedes, con camiseta roja y calzonas blancas, Benidorm. Es al revés, nos han dicho que es Benidorm en camiseta roja, pues no suele ser lo habitual. Pues efectivamente, han cambiado colores. Normalmente Benidorm suele vestir de negro, la temporada pasada vestía de negro, pues de rojo. El primer disparo que es de Mariano. El Tigre de Benidorm. El Tigre de Benidorm, El siguiente disparo que se marcha ligeramente desviado. La va a poner en juego. Intentaba jugarla Pitu. No lo conseguía. La presión de William, del internacional brasileño. Arranca nuevamente Pitu. El robo de balón a cargo de Gerland. Otro internacional brasileño. Hay varios internacionales brasileños en Fútbol Playa Huelva: Joao, Gerland, William, Edson y Jin. Personalmente esperando a que salte Jin Yaran, que es un jugador que, si mantiene el estado de forma que tenía la temporada pasada, es un jugador diferencial. Intenta aguantarlo. Balón que lo pide aquí a la banda derecha, que va a recibir. Que va a cambiar de juego el bote que no le favorecía ni muchísimo menos a Joao. Ahí está Camacho. El toque nuevamente. Arranca. Al menos amaga con hacerlo. El disparo, el primero. Gol, 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 gol. Y avisamos, ¿de quién? De Jin. Movimiento característico de Jin hacia adentro. Balón al ángulo corto. El primero del partido es para Jin, el internacional brasileño. El primer gol de la temporada lo marca el internacional brasileño, lo marca Jin. Qué golazo de Jin. Cómo sorprende completamente a todos, incluido a José Carlos en puerta. La pone en juego Camacho. La bola para Joao. El equipo de Huelva. Joao para Camacho. Cambiando, buscando, encontrando a Gerland. Gerland que intenta abrirse hueco. Pues Fútbol Playa Huelva que intenta pues llevarse el título. Verdad que es la primera jornada, pero avisa y tiene jugadores de muchísimo empaque. Corta ese esférico Mariano.
Atentos a Mariano porque es un jugador de la temporada pasada, marcaba muchísimos goles. Ahí está Camacho, Camacho que busca la banda. Llega para Joao, se hace con el esférico Gato. Gato que llegó a jugar en el Albacete Balompié. La Liga Española con los mejores jugadores de fútbol playa del mundo. Pelota que se va a la banda. Busca ese disparo de Willy. El disparo de Willy. Willy que revisa, botea el horizonte, la vuelve a poner para la posición de José Carlos. José Carlos. Remate que no llega a buen puerto. Marca Casano el gladiador. Soy máximo décimo Casano. Marcando el internacional español el segundo tanto. Qué zurriagazo que le mete el impresionante que golazo. Es que no ha podido hacer absolutamente nada José Carlos. La pelota por el centro. Y Edson. Falta el terreno, Edson. Camacho, la va a perder Camacho. Gato que lo podía intentar. Willy. Ahí está William. Se la lleva para Gato. Gato intenta sorprender, pero Camacho consigue embolsar la pelota de primeras. Atentos al trabajo defensivo de Willy. Otro jugador que va a dar mucho de qué hablar en el encuentro. Temporada pasada ya Willy era un auténtico bastión defensivo de su equipo. Está Casano que intenta llevársela, arranca Gato, Gato que intenta sorprender, el balón que se marcha a la izquierda de la portería defendida por Camacho, un sector del campo lo vemos afectado por una sombra, pero estamos seguros que no afecta ni mucho menos a la visibilidad de lo que estamos viendo durante el encuentro. José Mier. Ahí está José Mier. Camacho nuevamente. Mier. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de José Carlos! ¡Qué paradón de José Carlos! ¡Qué bien la engancha Mier! Pero José Carlos se lanza al ángulo largo. La chilena que se va a marchar por encima. Buscaba el bote. Disparo casi circense. Atentos a José Carlos que se complica la vida. José Carlos que intenta llevársela. Podía ser falta. No va a pitar absolutamente nada. Se encontraba Goku con ese balón. El toque a la banda para Pitu. Pitu en ese perfil izquierdo. Juega para José Carlos. José Carlos para Goku. Goku que protege ese balón. Va a intentar ahora la continuación, pero fue excesivamente fuerte ese pase. Excesivamente fuerte ese pase. Toca balón atrás. El toque nuevamente para atrás, alcanzando ya el Ecuador de este primer periodo. 2-0 de momento para Playas de Huelva. Está Camacho. Camacho que vuelve a jugarla. Camacho a mano para José Mier. Mier que avanza. Larguero. Larguerazo de José Mier. Para elevarla. Le golpea a su propio compañero. Intenta salir. Benidorm Foyete se va al suelo. Podía ser falta. El árbitro decide que no lo es. Pero hay dos jugadores de Benidorm Folletes en la arena. Playa de Poniente de Benidorm. Y su rival.
haciendo gala de fair play, lanza la pelota fuera, lo hace José Mier. El que va a entrar con el número 2 también para el conjunto de Benidorm es Sergio. Atentos al saque de Mariano. Y la de Benidorm, que devuelve la pelota, haciendo gala de fair play. Estamos en el primer periodo. Balón que saca Camacho. Balón aquí. Ese balón arriba. Sergio junto a él. Yerlán, la vaca por el disparo. Arrancar Yerlán que hacía esa jugada. La defensa de Sergio que era buena, pero no lo suficiente. Gol. Marca Playas de Huelva. Inicio ciclónico. Marca Huelva, marca Yerlán. El gol de Yerlán que sube al marcador, es el 3-0. Inicio ciclónico del conjunto onubense. En la primera jornada el equipo de 3-0. Lluvia de goles, otra lluvia de goles. El anterior partido 5-7 para Mentidero Cádiz. El primero, si no quiero mal recordar, 2-5 fue el resultado favorable al Playa de Marbella. Muchas temporadas peleando por los puestos. La bola de Camacho. En la que se ha reforzado una temporada. Sigue Camacho. Este campeonato y luchar Al perfil izquierdo. ¡Ojo al larguerazo! Llegaba Jim. Otra vez ese movimiento de Jim para conectar con su pierna derecha. Se mueve como pez en el agua, pero por las dunas. El internacional brasileño. Arranca Sergio. Sergio que intentaba irse, la chilena cortada. Buena acción defensiva de Yerlán. El toque rápido. Benidorm Folletes que intentaba avanzar. El toque de lado a lado, controlando el partido de momento de manera muy buena. Playas de Huelva. El toque hacia el otro costado. No olvidemos que, según lo que nos habían contado, ha perdido en pie Málaga. Habría que confirmar este extremo. La pelota para Yerlán. Llegaba la acción defensiva de Itel. Bola otra vez arriba, excesivamente larga. Benidorm Folletes, que quizás lo que tendría que hacer es calmar, pausar, buscar de hacer daño a la defensa de Playa de Huelva. Que para Joao cambia el juego. Joao, ojo al centro porque tenemos a Jim que intenta abrirse hueco. La parada de José Carlos. Eitel para José Carlos. Le cierran la salida. El 1 contra 1. ¿Qué ha pasado ahí? Saque de banda favorable a Benidorm Folletes. El toque rápido de Jim, el toque de Jim buscando esa bola a la espalda de la defensa. Buscaba una rabona sensacional. Llega Yerlán, el gol. La magia brasileña. Llega la magia brasileña. Pura samba de Janeiro. Fíjense, el toque de Yerlán, el remate acrobático, el José Carlos que estaba completamente superado. El escorzo de William, samba, magia, crepúsculo en Benidorm. Huelva que se pone con un 4-0 en el primer parcial. Huelva que quiere llegar a lo más alto. Se quedó a las puertas de llevarse el título de liga. No quiere que se le escape ahora. La bola arriba. Se ha marchado arriba ahora intentándolo Benidorm. No se da por vencido en este primer periodo. El balón desde la zona de zaga. A Fútbol Playa Huelva, la presión de William. Era Willy.
Tocaba ahora esa pelota José Mier. Mier otra vez para Camacho. Camacho para Mier. Mier para Camacho. Camacho, por cierto, internacional español. Uno de los internacionales españoles. Ahí está José Mier. Se va por la banda derecha. Busca ese centro que no es ni mucho menos preciso. El ataque de Benidorm. Se le escapa ese balón. Se le escapa ese balón directamente al lateral. ¿Qué? ¿Para dónde José Carlos? Ahora sí que ha conseguido frenar. Ahora sí, Gladiador Cassano, que lo intentaba, Lo intentaba Gladiador Cassano, fíjate. El disparo sensacional y la respuesta no menos sensacional de José Carlos. Ahí está José Carlos, el regate de José Carlos, se le queda algo corto, no es bueno el control del jugador del Fútbol Playa Huelva. Atacaba desde el costado izquierdo Sergio. Bueno, vuelve a perderla. Ahí está el taconazo, puede ser bueno el pase de la muerte, no, porque la pelota se quedó. La pelota se quedó un poquito atrás. Le da un poquito de calma. Edson. Abierto José Mier. La bola para Edson, Camacho para Edson que busca el disparo, que no coge puerta. Último minuto de este primer parcial. Ojo a Willy. Intentaba arrancar. No, perdón, era Gato, no Willy. El balón, la chilena. Gol. Marca Playa de Huelva el quinto. Marca el Playa de Huelva el quinto, pasando como un auténtico vendaval por el partido. Marca Playa. Nacional español. Y Brian, que por ese resultado que no admite mucha discusión, está pasando por encima Playa de Huelva de Benidorm Folletes. Los dos partidos que precedentes los hemos visto bastante igualados, pero en este la diferencia empieza a ser sideral en el electrónico. La pelea Gato. Quedan apenas 5 segundos para que termine el primer parcial. Camacho que la busca. Camacho que se encuentra con el Tigre. Y termina el primer parcial. 5-0. Favorable a Fútbol Playa Huelva contra el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Vamos a ver qué es lo que puede hacer José Hermosa desde el banquillo, porque está el partido francamente complicado para el equipo local, aunque esté actuando como visitante. No olvidemos que estamos en la playa de Poniente de Benidorm. Jugadas. Primero de Jin, marca de la casa. Si vieron la temporada pasada Jin, esto es movimiento Jin. Movimiento Jin completamente. El disparazo del Gladiador Cassano. El máximo décimo Cassano. El Gladiador. El de Gladiator. La jugada entre brasileños para marcar el tercero. La elevación y el remate acrobático. Y en esta regateaba al portero, superaba al guardameta, llegaba el quinto. La chavalería disfrutando en la arena de esta, una de las dos pistas que tenemos en la playa de Poniente de Benidorm. El resultado clarísimo, resultado que no admite mucha duda y que podría convertir a Fútbol Playa Huelva Club Deportivo en el primer líder
de la tabla. En la Liga Nacional de España de Fútbol Playa. El primer líder de la tabla. Vamos al colegiado del encuentro, a don José Alberto Pardeiro. Acercarse al centro del campo para poner el balón, que se acerquen los jugadores. Y sobre todo con las ganas de ver si Benidorm Folletes tiene algo en la recámara. La recámara, porque desde luego en el primer periodo no ha dejado buenas sensaciones para el equipo local. Buscaba Gin ese disparo directo, se le ha marchado y José Carlos que la dejaba salir. Ahí está José Carlos, disparo fácil. Ahí está Fran, el portero de Fútbol Playa Huelva. Normalmente esa pelota que llegaba a los dominios de Jin, que no conseguía controlar bien el esférico. La chilena, larguero. ¡Qué larguerazo! La chilena de Rodri. La chilena de Rodri. Pone en juego nuevamente José Carlos. A veces balón al costado. Ahí está Mariano. Ahí está Mariano. José Carlos. Ese globo que le va a llegar a Jin. Jin que la deja de cara. Podía ser buena. Otra vez Jin. La chilena que se le va a marchar a Jin. Dando espectáculo. Lo largo. Buscaba esa transición rapidísima. La posición de Jorge. Llegaba la presión de Gato. Para ese regate. Magia brasileña. Llega allí. Cortó perfectamente José Carlos. Pero entre el pase que le deja Yerlan a Jin, que vuelve a cometer esa diagonal, que ni siquiera es diagonal, es meterse hacia adentro y buscar luego cualquiera de los dos ángulos, pues casi le vuelve a funcionar a Playa de Huelva. La bola arriba, el cabezazo. Ahora continuas imprecisiones entre los dos equipos, la posesión que va de un lado a otro sin mucho criterio, más allá de intentar Benidorm buscar ese gol rápido. La arrancada de Yerlan se iba, es falta de Willy, va a ser falta, cartulina amarilla además, porque arrancó con todo Willy. Arrancó con todo, pero agarrando de la camiseta Yerlan que sufre la falta, y una falta que es realmente muy peligrosa a los intereses de Benidorm Folletes. Vamos a ver con este tiro en cono. La que va a lanzarlo al internacional. Pues lo va a tener Yerlan, el internacional brasileño, para intentar poner el 6-0 en el marcador. Bajo palos José Carlos. Ahí está Yerlan. Se le va por fuera. Nos había hecho el efecto de que había entrado, pero por eso hemos dejado ese silencio casi dramático. José Carlos a la banda para Goku. Goku. Avanza Goku. Tira balón atrás. Para José Carlos.
José Carlos para Goku. Goku que puede buscar el disparo. Había un jugador en el segundo palo que podía hacer daño, no lo consigue. Y es Edson el que buscaba ese balón atrás para Fran. Fran que intenta avanzar. Edson que la pisa. El toque con el exterior, le llega para Edson. Edson que intenta abrirse hueco, el 2 contra 1 de Benidorm. La acción defensiva de Goku, el control espectacular con la chilena. Pero es que se ha hecho daño José Carlos. Se ha hecho daño José Carlos en esta jugada. El control es fantástico. Y se lleva al final ese balonazo en la zona abdominal José Carlos, pero el control que realiza el jugador de Fútbol Playa Huelva es una auténtica maravilla. Fíjense. Entendemos que en algún momento nos van a poner la repetición de la jugada, porque es que el control es es catedralicio. La pelota de José Carlos. Tocando. Se queda para atrás. La pelea nuevamente. Benidorm Folletes, último partido del día. El postre a este menú que les hemos ofrecido de Fútbol Playa. Se le quedaba a Gladiador el balón. La chilena intenta salir a la contra. Consigue cerrarla Edson. Edson que la juega en posición defensiva. Los internacionales brasileños marcando el camino del Fútbol Playa Huelva. Toque a José Carlos. José Carlos para Willy. Willy que no es muy preciso. Será saque de esquina. Efectivamente, saque de esquina favorable. Saque de esquina favorable a Fútbol Playa Huelva, que ha levantado el pie del acelerador, aunque se ha acercado en diversas ocasiones con peligro a la puerta de José Carlos. La jugada de estrategia. Llega el sexto. Marca Casano, marca el Gladiador. La jugada de estrategia es una preciosidad. Cómo acude al primer palo, se adelanta Goku. Y Casano que pone el sexto. El saque, los dos pases de cabeza y la dejadita para que llegue Gladiador Casano y la ponga dentro de las mallas de la puerta defendida por José Carlos. Jugada de estrategia, jugada de libreto. Fantástica de Fútbol Playa Huelva. El toque busca al menos ir a conseguir el gol del honor, conseguir meterse dentro del partido, aunque sea un poquito. El pase podría ser bueno, no consigue controlarla. José Carlos que consigue atrapar el esférico en dos tiempos. Mariano que se metía entre varios jugadores. Ahí está Benidorm Folletes intentando arrancar. La pelota que se la va a llevar José Mier. José Mier para Edson. Y Fútbol Playa Huelva que sigue con la jugada. El Gladiador que intenta buscar ese remate. Casano que lo buscaba. Ahí está Goku. Goku para José Carlos. José Carlos que sale del área de penalización. Buscando esa bola para Rodri. Rodri para José Carlos. Buscaba Goku. La acción defensiva. La acción defensiva conseguía cortar José Mier. La volea que era buenísima. El saque por el costado de Gato. Del exjugador del Albacete Balompié. Actualmente en la Liga Hypermotion. La pelota
de un Fútbol Playa Huelva que está intentando dormir el partido. El resultado es francamente claro y como que da la sensación de que no quiere hacer excesiva sangre. El parcial 5-0 en el primer parcial, 1-0 en el segundo. La chilena directamente a los dominios de Fran, que sigue manteniendo la portería cero de su equipo. El internacional español sub-20. Ahí está Fran por encima del travesaño. Lo intentaba Fran por encima del travesaño. Rápido jugando Benidorm Folletes. La Duna que le juega una mala pasada. Arriba llegaba Gato que se colocaba en la defensa. El toque no lo va a conseguir. Era William el que buscaba ese disparo acrobático, pero el primer control no fue ni mucho menos bueno. 4:30 para que termine el segundo periodo. Sigue ese 6-0 en el marcador. Ahí está Mariano. Mariano que la aguanta. Vamos a ver si consigue la pared. No lo hacen. Es Gato el que intentaba filtrarla. Es bueno el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Otro más. Otro más. Es gol de Yerlan. Es el séptimo. Parecía que había pase porque había un jugador francamente solitario en la zona del área de Benidorm Folletes, pero decide ese disparo seco, duro a la derecha de la portería de José Carlos y llega el séptimo tanto. Con la sensación incluso de que Playa de Huelva levantaba un poquito el acelerador en el encuentro. El disparo se le va a marchar ahora a Benidorm Folletes ligeramente a la izquierda. Mariano Sanz. Hola, Joao. Joao con Gato. Gato con Joao. Sigue Joao haciendo valer su envergadura física. Fran que la va a poner, segundo palo, no consigue rematar. No lo consigue rematar Rodri. El pase de Fran era casi milimétrico. Willy que defiende la jugada. Está Willy. Controla Willy. Intentar ponerla hacia adelante, pero la defensa de Playa de Huelva está sensacional. El toque, el gol. Llega el octavo. Marca Playa de Huelva. Llega el octavo tanto. Superando por arriba la salida de José Carlos. La vaselina. El toquecito de Yerlan. Y es el octavo para el conjunto nubense. Y tenemos ya el primer hat-trick del partido de esta liga. La ha marcado Yerlan. Ha marcado 3 de los goles de su equipo, el brasileño. Le pega este disparo. El otro disparo de Gato que se marcha. Se marcha muy ajustadito por la derecha. El disparo de Gato. El control de Jin que se quedaba algo corto. Bola para Edson. Edson que la deja atrás para Fran. Fran que busca avanzar. Ahí está Fran. Llegaba Gato que conseguía gobernar los cielos. Intenta llevarse al jugador de Benidorm Folletes. Llegaba Edson. Edson para Jin. Fran. La toca Fran. Willy. Willy que consigue hacerse con la jugada defensiva. Se confía ahora la zaga con José Carlos. Le toca a Willy. Quedan apenas 2 minutos para el final del segundo parcial.
William. A Fútbol Playa Huelva. Playa Huelva juega Fran. Fran a la derecha. Ese balón que no consigue esa chilena coger puerta. El remate de Edson. La acción defensiva de Jin. Jin que arranca, Jin que la juega rápido, no consigue rematar, sí que consigue rematar. Parecía que William cortaba ese disparo, pero llega el noveno de Fútbol Playa Huelva. Parecía que llegaba a cortarlo el gol de Casano. Ya le estábamos diciendo que tenía un hueso duro de pelear en la primera jornada del equipo de Benidorm. 9-0. 9-0 el resultado de Playas de Huelva. Ante un Benidorm Folletes que actúa de visitante, aunque ya saben que estamos en la playa de Poniente de Benidorm. Ante un Benidorm Folletes que hizo una gran temporada la temporada pasada y que ascendió con todos los méritos, pero que se ha encontrado al subcampeón de liga en modo rodillo. Y así todo es complicado, pero desde luego quizás en estos momentos los objetivos son muy distintos y los partidos de Benidorm Folletes en el calendario señalados en rojo, pues quizás son otros. Pero es verdad que nos está dejando la candidatura, la clara candidatura de Fútbol Playa Huelva al título de liga, buscando destronar a En Pie Málaga. De Sergio, Brian con él, Sergio se le escapa el control y el ganador en este duelo particular se lo lleva también otra vez un jugador de Fútbol Playa Huelva, que es quizás donde más está sufriendo el conjunto local. Falta de Edson. Balón muy lejano, pero es Jorge el que va a poder poner ese balón en largo a falta de 26 segundos y medio para que termine el segundo parcial. Aunque va a poner Jorge. Jorge que busca ese disparo, se le va a marchar desviadísimo. Y Jin que es el que arranca, irá hacia el centro. Jin que buscaba el disparo. José Carlos que responde. José Carlos que responde. Movimiento de Jin que me recuerda un poco a lo que hacía en su momento Arjen Robben, lo que hacía Leo Messi, lo que hace en la actualidad Lamine Yamal, que es buscar ese movimiento hacia adentro, que parece que siempre hagan lo mismo, pero que lo hacen a tal velocidad y lo hacen con tanta precisión que termina siendo complicadísimo de defender. Y aquí lo acabamos de ver otra vez con Jin otra vez hacia el centro, Jin intentando otra vez el disparo, aunque esta vez se encontró con el bloqueo, con el blocaje de José Carlos. Este control, que es el que solicitábamos antes, me parece una barbaridad. Qué preciosidad de control con la espuela, cómo el balón se le queda justo para poder ejecutar la chilena. Es un detalle técnico de maestro, igual que este otro. Lanzarse al suelo y enganchar una vaselina de ese nivel por parte de Gerland es realmente un indicativo, sin lugar a dudas, de que estamos en la mejor liga de fútbol playa del mundo. Y que desde luego Fútbol Playa Huelva quiere presentar candidatura desde el primer momento a intentar llevarse
Una liga que la temporada pasada, en cuanto a títulos a nivel nacional, dominó de manera sublime en pie Málaga, de manera que no dejó ningún título atrás. Como hemos comentado, pues ganó la Liga Fútbol Playa Huelva y ganó la Copa y la Supercopa ante un muy buen Rosas Playa, que es uno de los equipos, uno de los outsiders la temporada pasada. Ya veremos cómo va esta temporada. Están jugando en el otro campo. Veremos si Rosas Playa consigue elevar el listón y llevarse alguno de los títulos de esta temporada. Estamos ya al inicio del tercer periodo. Desde luego, partido de guante blanco, partido de resultado muy abultado. Fútbol Playa Huelva 9, Benidorm Folletes 0. Remate que buscaba en última instancia, y está Fútbol Playa Huelva intentando defender esa nueva embestida de Benidorm Folletes. Sobreimpresionado en sus pantallas. Bueno, lo intentó Jin, pero yo creo que lo vio tan fácil que al final se acabó complicando muchísimo la vida el disparo. La parada de Camacho cerrando el ángulo corto. Buscará José Mier, que vuelve a saltar al terreno de juego. Y el balón que corre, tampoco está aplicándole muchísima velocidad el Fútbol Playa Huelva. Arranca nuevamente con Mariano. Ojo a la dejada para Gato. Gato que la deja atrás. ¿Qué va a ser? Falta. Falta de Gato sobre Camacho. Acaba de tener una ocasión bastante evidente. Pisotón sobre el brazo de Camacho. Y será el propio Camacho el que intente el disparo directo después de la falta señalada por el colegiado José Alberto Pardeiro. Vamos a ver la carrera larga ahora de Camacho. Transcurridos 1-0-2 de este tercer parcial. Ahí está Camacho. Directo a los dominios de José Carlos. Mariano para José Carlos. A la banda. Arranca nuevamente José Carlos desde la zaga. Mariano intentando ahora aglutinar un poco de juego, intentar aplicarle hielo al encuentro para que la cosa no vaya más. José Carlos, que ha atrapado la pelota, tiene que jugarla para arriba. Gato que se queda un tanto descolgado. Pitaba falta, o solicitaba más bien Gato falta. El colegiado que no lo vio nada claro. Bola para Camacho. Camacho abriendo la banda. El disparo contestado perfectamente con José Carlos a mano cambiada. ¿Para dónde José Carlos? Ante el disparo de Joao. Otro de los internacionales brasileños, como indicábamos. Joao, Gerlán, William, Edson y Jin. Pues casi un equipo completo. Lo que pasa es que ninguno de ellos es portero. Camacho, otra vez a la banda. El balón que se marcha arriba después de la volea, que salió con muchísima potencia, pero muy poquita precisión. Mariano que la tocaba. José Carlos que intenta jugarla. La elevación que puede ser buena. El toque en cortito. Intenta elevarla. La oposición de Joao. Joao que intenta avanzar con ese balón. José Mier que intenta jugarla. El esférico que sale excesivamente cruzado. Balón cruzadísimo.
Ahí está José Carlos. José Carlos, Joao que no sale bien a esa jugada defensiva. Intentaba elevarla Sergio, pero no lo consigue. Busca ese balón Mariano. El disparo que sale desviado a la derecha. Sale desviadísimo a la derecha y está Camacho. Camacho que vuelve a poner a la mano. Lo consigue gobernar ese balón Rodri. La salida desde atrás de Gerla. La jugada de fantasía entre los dos jugadores. Benidorm Folletes que consigue defender la jugada. Arranca, pero no con muchos jugadores Benidorm Folletes. Ahora tenía cierto espacio, pero nadie lanzó una carrera hacia arriba. Es verdad que partido complicado para los locales. Pelota que va a salir otra vez para Fútbol Playa Huelva. Se la lleva Yerlan. Toca bola. Arranca Benidorm Folletes, busca la contra, pero se le va desviadísimo. El Tigre de Benidorm, que es el que quizás el que más lo está intentando, pero que no llega a tener toda la precisión que debería tener. La falta clara ahora de Gato. La falta de Gato que vamos a tener un lanzamiento directo. Todos detrás del colegiado. Va a lanzar a Brian. Achuchó excesivamente a la chilena. Lanzada por el jugador del Fútbol Playa Huelva. Brian, el internacional español. Vamos a ver la pegada de Brian que la busca. José Carlos que responde. Acercándonos al Ecuador. Este tercer parcial. Rodri que la eleva. La chilena que se le marcha por encima. Willy que me da la sensación de que va a ser sustituido. Falta el terreno de juego, Fran. El terreno de juego, Fran. El segundo guardameta de Benidorm Folletes. Ay. El gol de Fútbol Playa Huelva. El autogol de William. El autogol de William. Ya creo que ha sido un poco castigo excesivo, ¿no? Este gol no estuvo preciso William en esa cesión. Así que sube el 10º tanto al marcador. La saca bajo palos. Willy que la vuelve a poner. El resultado que, como decimos, no admite mucha discusión. Ahí está Camacho. Camacho que busca ese perfil diestro. Camacho para la pelota. Llega William para defender esa jugada con un Eitel que intentaba descolgarse por la izquierda. Aquí estamos más allá del Ecuador de este tercer parcial. Casana que le intentaba otra vez hacer subir un gol más a su cuenta particular. La pelota que se va a hacer con ella Jorge que busca el punterazo para Camacho, la chilena que se marcha arriba por parte de Casano, el gladiador Casano. Goku que recibe la pelota y busca la carrera por el perfil diestro. La defensa de Fútbol Playa Huelva.
por parte de José Mier. El toque para Jin. Jin que arranca hacia el centro. Jin que se baile el gambeteo al más puro estilo brasileño. Ese tipo de amago en el cuerpo que popularizó en su momento Garrincha y que tantos y tantos jugadores han ido haciendo a lo largo de la historia. La posible falta sobre el guardameta, la posible falta sobre Camacho, la falta de Jorge. El impacto. Disparo sobre el guardameta del Fútbol Playa Huelva sobre Fran, que vuelve a saltar al terreno de juego. El 10-0 que casi no admite mucha discusión. El partido controlado de manera clara, otra vez hacia el centro. Jin intentaba cerrar, pero no lo conseguía. No lo conseguía Gato. La puede llevar ahí Benidorm Folletes, Jin que va a estar atento a nivel defensivo. Y Frank que vuelve a ponerla en largo. Excesivamente alto ese bote. Benidorm Folletes que busca, aunque sea el gol del honor. José Carlos. Bola de José Carlos, se va a marchar. Haya saltado Fran. Tenemos que estar nuevamente José Carlos en la puerta. Pase para William. Es el poder brasileño. Juan Mariano. La saca Fran. Otra ocasión para Benidorm Folletes que busca ese tanto. Balón para Fran, que se acaba de incorporar también en la portería de arriba. Atrás. No consigue ser preciso en esa jugada José Mier. 3 minutos. Apoya con su compañero. 3 minutos de encuentro. Un encuentro que está prácticamente sentenciado. Me atrevería a decir que casi sentenciado desde el primer cuarto. Ahí está Jin. Jin el pase de la muerte. No va a llegar a buen puerto. Ya William que buscaba la jugada. No lo va a conseguir. Mariano, la jugada defensiva. Ahí está William. Se lanza José Carlos. Y José Carlos es Fran nuevamente en la puerta. El que gobierna ese balón. Fran, el toque un poquito corto. Fútbol Playa Huelva, que aún con todo está apretando de lo lindo. Busca Joao. El esférico. Joao que sigue ante la presión de Itel. Arranca Fran nuevamente. Fran que la puede buscar. Fran que la toca al costado. Se quedaba solo. Joao. Que sigue. Joao. Qué buen movimiento ahora de Gerland que intentó sorprender. 1,5 para que termine este tercer parcial. El control de pecho de Goku que se le marcha excesivamente largo. Y el partido que languidece. El partido que está igual que el sol, escondiéndose por el horizonte porque hay poco que cortar, poca tela que cortar. La bola para Edson, la presión de Goku. Intenta Fútbol Playa conservar el esférico, llega Joao. Llegaba la presión de Mariano, el disparo que va a conseguir gobernar Fran. Cuando ya quedan 35 segundos para que termine. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Tremendo.
Balón arriba, no lo consigue, quedan, insistimos, 35 segundos. Bola para Joao, que intenta avanzar, a defender perfectamente el Tigre de Benidorm, haciendo valer su corpulencia física. Corpulencia física, el Tigre de Benidorm, que será el que pueda buscar ahora este disparo a falta de 26.3 segundos del tercer parcial. Partido sentenciado, puntos para Playa de Huelva. Y un aviso para Benidorm Folletes. El disparo que se le marcha excesivamente elevado. Pelota rápida, consigue defenderla nuevamente Mariano. El toque de Gerland, 6 segundos. Esto está para terminar. Y Frank, que se queda la pelota hasta que termina el encuentro. Un encuentro que ya en el primer parcial dejaba a las claras lo que podía suceder. Y es que el Playa de Huelva había conseguido un parcial de 5-0 y a él solo en el primer parcial. Benidorm Folletes, que se encuentra con la máxima dureza de la primera división de fútbol playa masculino en este país, donde tenemos sin lugar a dudas la mejor liga del mundo. Se encuentra con la máxima dificultad, pero como ya decíamos a lo largo de la retransmisión, no es ni mucho menos su liga. Tenía hoy una piedra de toque importante y desde luego Fútbol Playa Huelva se ha reforzado francamente muy bien, más lo que tenía para mí candidatos sin lugar a dudas a desbancar a En Pie Málaga. Si no nos falla la cuenta, y esto tendríamos que comprobarlo, ha perdido su encuentro contra Gestión y Calor Córdoba. Pero eso lo podremos confirmar luego un poquito más tarde. Aquí, goles del partido. Este de Casano, una jugada de estrategia desde el perfil derecho, desde el saque de esquina derecho. Disparo potentísimo de Jorge Mier. Y así hasta golazos como este de Gerland, que superaba la salida de José Carlos, o este otro donde parecía que tenía controlada la acción defensiva William, pero no lo conseguía. Yo creo que este es el gol que acaba de poner un poco la puntilla a todo lo que ha pasado a lo largo de la tarde de hoy para Benidorm Folletes. Es el momento de despedirnos desde la playa de Poniente. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Les hemos ofrecido el primero, el segundo y el postre. Menú de fútbol playa para empezar la que es la mejor liga de fútbol playa del mundo. Desde aquí, desde Benidorm, se despide Tono Riquelme. Espero que sigan disfrutando durante todo el fin de semana de su deporte favorito y sobre todo sean buenos, cuidado en la carretera y pásenlo realmente muy bien en esta noche. ¡Hasta luego!